Natalia Medina Jiménez. Ella es médica experta en VIH, es integrante de nuestro grupo y una entrañable compañera de carrera. Eh, y el universitario Juan Felipe Cruz López, es estudiante de séptimo semestre de medicina de la Universidad de Caldas e integrante del equipo de coordinación académica de nuestro grupo. Ambas personas a quien admiro y que hoy nos acompañan con este interesante tema de cómo derivar a un paciente con diagnóstico de nuevo al programa de VIH, dado que es uno de los escenarios en los cuales pues el médico general pues se puede ver expuesto, más que después de realizar el diagnóstico, pues lo que debe hacer es brindar las herramientas suficientes, clínicas y paraclínicas, para que el médico experto que vaya a valorar al paciente en su programa tenga los suficientes elementos para iniciar un manejo óptimo de esta patología. Muchísimas gracias por prepararnos este tema y adelante, doctores. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a coger este tema pues entre Juanfe y yo. La idea cuando nos plantearon el título de la charla pues era como básicamente informarles qué exámenes o qué conductas tenemos que tomar con los pacientes cuando los enviamos a los programas de alto costo de las EPS. Pero realmente yo pienso que es la parte como más chiquita que tenemos que enfocar y eso es lo que vamos a hacer Juanfe y yo. Él es como la parte más racional de esta charla, yo soy un poco la más emocional, pero esa es la idea que vamos a tomar y esperamos pues no demorarnos mucho. Este tema es muy complicado, como pueden ver en la viñeta, porque es un tema que las personas siempre van a asociarlo con algo negativo en su vida. Entonces, decirle a una persona que vive con VIH, básicamente podría ser como lapidarlo, echarlo al cementerio. Pero no, realmente son muchas las expectativas que pueden tener los pacientes, que tenemos nosotros los médicos, y eso es lo que vamos a afrontar pues el día de hoy. Así que, Juanfe, adelante. La parte más difícil de todas no es ni siquiera tratar el paciente. La parte más difícil de todas es informarle que esa persona tiene VIH. La parte más dura no es enviar los exámenes y hacerle todos los procesos de remisión para que llegue al programa. Pienso que es decirle, ve, vos vivís con VIH y tenemos estas y estas opciones. Personalmente se les hago la pregunta, pues, ¿saben ustedes cómo hacerlo o se los enseñaron en la universidad? Y yo creo que no. A mí no me lo enseñaron, pasé penas, pasé vergüenzas cuando estaba en la parte hospitalaria y eso es la idea que quiero que todos se lleven cuando terminemos esta charla. Adelante, Juan. Hay un decreto que es el 1543 de 1997, donde nos reglamenta todo lo que es el manejo para el virus de la inmunodeficiencia humana y da una definición muy clara respecto a lo que es la consejería. La consejería implica preparar y confrontar a la persona con relación a sus conocimientos, sus prácticas y conductas, tanto antes y después de la realización de las pruebas diagnósticas. Y es acá lo más fundamental. Chicos, yo no sé si alguno de ustedes antes se ha hecho una prueba de VIH, pero si a alguno le han dado asesoría pretest, por favor, abra el micrófono y me cuenta qué le dijeron, porque incluso hasta a mí nunca me han dado una asesoría pretest. Y acá es donde estamos fallando y sería fundamental que incluso desde el mismo momento que ustedes soliciten la prueba para su paciente, empiecen lo que es la asesoría pretest. Entonces, no olviden que es tanto antes y después de la realización de las pruebas diagnósticas y eso es lo que vamos a involucrar acá. Siguiente. Traigo estos dos conceptos de dos pacientes a los que realmente les tengo mucho aprecio porque les pregunté, ve, ¿cómo fue la primera vez que te dijeron que tenías VIH? Y lo pongo entre comillas porque el tenías, ya vamos a ver con Juan cómo es que estamos usando nuestro lenguaje y qué tanto afecta a nuestros pacientes. Este joven de 27 años me comentó, el primer acercamiento me dijeron que tenía VIH y que no sabían cómo estaba vivo con 32 de 4. Llegué con pocas ganas de todo y efectivamente le hice el ingreso
y es un paciente que las expectativas de tratarse, de recibir terapia, de todo eran mínimas. En cambio, este otro paciente también le tengo gran aprecio, de hecho él tiene un doctorado, tiene 45 años en doctorado en manejo de alimentos y me dijo, la persona que me dijo que estaba enfermo tuvo mucho tacto, me dijo que la ciencia había avanzado y solo tenía que hacer unos cambios. Y fue una persona que llegó con unas expectativas completamente diferentes a la primera consulta del programa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a mirar un poco qué es el lenguaje que estamos usando y qué es lo que le estamos informando a los pacientes. Adelante. Bueno, entonces, como esto que mencionaba Nata, como parte de la asesoría para VIH, tanto pretest como posttest, pues el Ministerio dispone un documento que nos informa y que nos indica cómo se debe hacer esta asesoría, tanto la forma, pues la asesoría pretest y la asesoría posttest. Este documento, al revisarlo, a uno le puede parecer un poco obvio, sin embargo, pues como Nata lo comentaba ahorita y como comentaba de pronto, y me comentaba a la hora de hacer esta revisión, ¿no? Me comentaba algunos casos de que a pesar de que parezcan cosas obvias, aún así los médicos cometemos los errores de no informar bien y de decir cosas que pueden llegar a ser deleterias para estos pacientes. Entonces, este documento es lo que nos guía en lo que debemos decir y en cómo debemos actuar en cuanto a estos pacientes. Entonces, pues empecemos con lo que es la prueba pretest, que es la que se hace antes de tomarle la prueba al paciente. Y antes de yo hacer la asesoría pretest, pues tengo que tener en mi consultorio o en el lugar que lo voy a realizar los siguientes 4 elementos fundamentales. Primero, el consentimiento informado. Obviamente es fundamental y es primordial tener allí en la consulta y saber bien cómo es y saber lo que implica y cómo funciona, y ahorita vamos a ahondar un poco más en este. Tener también o disponer de los elementos pues, didácticos, por así decirlo, para aprender a utilizar y aprender a poner y enseñarle al paciente cómo se utiliza un preservativo y tener los medios para enseñarle al paciente en el consultorio. También disponer de al menos profesionales en psicología en este sitio que puedan asesorar y puedan guiar al paciente en el caso de que el resultado sea positivo. Y en caso de que no dispongamos de profesionales de psicología, pues en el lugar donde nos encontremos, nosotros como médicos debemos estar capacitados o tener al menos conocimiento mínimo de urgencias psicológicas. De esto se han dado varias charlas y pues hay mucha información en internet que se puede buscar sobre esto de urgencias psicológicas, y es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente, como cuarto elemento que hay que tener antes de hacer la asesoría pretest, es tener presente y tener las redes de apoyo que puedan llegar a ser necesarias para el paciente. Entonces, la remisión, los elementos de trabajo social en caso de ser requeridos y cualquier otro tipo de ayuda pues, social o de salud que se pueda llegar a tener. Bueno, entonces la asesoría pretest se compone de 5 pasos. La verdad, 5 pasos sencillos, pero que muchas veces los médicos pasamos de alto y que no le damos la importancia que debería. Entonces, los 5 pasos son, pues primero, dar la bienvenida y presentarse, pues esencial, fundamental, y aún así hay mucha gente que tal vez no lo hace. Establecer la identificación de la persona consultante, obviamente. Explorar el motivo por el cual la persona accede a la asesoría. Esto es muy importante porque se le va a indagar sobre sus factores de riesgo y sobre todas las cosas que hacen que esta persona se encuentre en ese lugar. Y se puede determinar pues si a la persona lo está haciendo de forma voluntaria o no, porque esta tercera se encuentra relacionada con esta cuarta, que hay que explicar que la prueba es voluntaria y confidencial. A mí nadie me puede obligar a hacerme una prueba de VIH, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Es voluntaria, entonces por eso se debe indagar estas dos de forma conjunta. Y recalcarle al paciente que si el resultado es positivo, se debe hacer un reporte epidemiológico y pues no va a constituir una violación al principio de confidencialidad, no se encuentran relacionadas. Y también pues exponer los objetivos y la metodología de esta asesoría. Entonces, como los primeros dos pues son obvios, pero pues, no hay que explicarlos, entonces empecemos a ver este tercero, explorar el motivo por el cual la persona accede a la asesoría. Entonces, en primer lugar, a esta persona hay que preguntarle qué conocimiento tiene sobre las infecciones de transmisión sexual. Preguntarle cuáles conoce, qué conoce acerca de estas, qué sabe sobre la protección en cuanto a estas, cuáles, cómo, bueno, preguntarle, indagar al paciente cuál es el conocimiento que tiene acerca de estas.
Lo segundo es preguntar si es población clave. ¿Qué es una población clave? Son los diferentes grupos y, pues, y grados y naturalezas de susceptibilidad de individuos o colectividades a infectarse, enfermarse o morir a causa del VIH-Sida. Mucho cuidado, pues sí es muy importante, y ahorita más tarde vamos a ahondar en esto de las poblaciones clave, y es que si dicen población vulnerable, hay tabla, porque no se les dice poblaciones vulnerables, son poblaciones clave. Esta es la terminología y el término que se debe utilizar para referirse, pues, a los pacientes que tengan cualquiera de estos grados de susceptibilidad. Las poblaciones clave se dividen en dos, en individuales y colectivas, como vamos a ver acá. Entonces, ¿qué son poblaciones claves de forma individual o cuáles podrían llegar a ser poblaciones claves individuales? Ejemplo, aquellas personas, digamos, que son manipuladas por sus parejas, por ejemplo, para tener, pues, relaciones sexuales sin consentimiento, sin uso de métodos de barrera, aquella que es maltratada también por su pareja, aquella persona que, digamos, tiene alguna imposibilidad como la alergia al látex, a utilizar métodos de barrera. También las personas que utilizan y consumen drogas inyectables también hacen parte de estas poblaciones clave individuales. Dentro de las colectivas, esta se va a dividir en dos, en sociales y programáticas. Y las sociales son todas aquellas poblaciones que al motivo ya sea religiosos, porque, digamos, son habitantes de calle, son trabajadores sexuales, pues tienen este mayor grado de susceptibilidad. Y la programática ya está relacionada con todo lo que sería el sistema de salud y la burocracia y todos estos elementos que implicarían que el paciente pueda acceder más o menos rápido a los servicios de salud, y que tenga, pues, un adecuado acceso a cualquiera de estos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y indagárselo al paciente en esta asesoría pretest. Y más adelante vamos a ahondar en otras preguntas que se les hacen más específicas dependiendo del tipo de población. Es importante que, bueno, este es un documento del 2011, entonces aquí está vulnerabilidad, pero no, en poblaciones claves hay que explorar temas como estigma, discriminación, violencia de género, consumo de sustancias y, en general, síntomas o signos de otras infecciones de transmisión sexual. Por lo general, como lo mencionaba también ayer Nata, el VIH suele venir con hepatitis, con sífilis, entonces es muy importante indagar sobre estos pacientes. Ya si es exposición laboral, pues hay que activar esta ruta, y si, digamos, es violencia sexual, también se activan pues las rutas específicas que no son en las que vamos a ahondar hoy. Bueno, esta diapositiva y esta imagen de este genio que es Richard Feynman, un físico estadounidense, la traigo aquí debido al elemento en el que él mencionaba el método Feynman, en el que él, en pocas palabras, mencionaba que si no podemos explicar algo de la forma más sencilla posible es porque no lo entendemos. Con esto me refiero a que si nosotros, como médicos, que se supone los que tenemos el conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, el conocimiento sobre el VIH, el conocimiento sobre las pruebas de VIH, la diferencia entre VIH y SIDA, si nosotros no lo podemos explicar adecuadamente a nuestros pacientes de la forma más sencilla posible, es porque no lo entendemos y porque tenemos que volvernos a estudiar, a leer y conocer bien estas enfermedades, estas infecciones, perdón, y una vez las conozcamos bien, ahí sí explicarle bien a nuestros pacientes estas cosas que para nosotros pueden parecer sencillas, para el paciente no. Y es muy importante aclarar esto y explicarlo de la forma más sencilla posible, y obviamente pues tampoco pretender que el paciente es un niño, pues, un niño pequeño o algo así, no, explicarlo sencillo y, pues, y de forma concisa. Entonces, ¿qué se le va a explicar al paciente? Pues se le va a explicar la diferencia entre VIH y SIDA. Pues el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, pues, que va a generar todas estas características, pues, clínicas de estados de inmunosupresión relacionados con los CD4, que es muy diferente del SIDA, que el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, es un síndrome ya con síntomas y signos específicos que son muy diferentes del VIH y que no están relacionadas unas con otras. También explicarle muy bien lo que son las infecciones de transmisión sexual y cómo se protege a los pacientes. También es muy importante recalcarle a los pacientes, así a nosotros nos parezca obvio, sí, a nosotros nos puede parecer obvio, es que cómo se puede transmitir el VIH. Entonces, cualquier tipo de relación sexual, independientemente del sexo o el género de las personas, pues, involucradas, también por la vía materno-infantil y por la vía sanguínea.
Y recordar algo que se nos olvida mucho es que el VIH también se puede transmitir a través de juguetes sexuales. Entonces también es algo que hay que recordarles a los pacientes y explicarles muy bien. También hay que explicarles cómo no se transmite el VIH, porque también, como Nata me lo comentaba, y como a veces de pronto muchos médicos pueden llegar a creer que el VIH se transmite por compartir comida, abrazos, besos, gimnasio, todos sanitarios, bueno, cualquiera de estas otras causas. Y si la guía colombiana, que se supone que es para profesionales de la salud en esto, pone estas indicaciones de cómo no se transmite el VIH, por algo debe haberlo puesto. Y es que gracias a veces algunos médicos es que el shampoo trae instrucciones, pues que nos tienen que explicar las cosas obvias por los errores que a veces podemos llegar a cometer a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes. Entonces, ya después de haber explorado todo esto en los pacientes y haber mirado todas estas características, se deben exponer los objetivos y la metodología de la asesoría. Ahorita Nata nos va a ahondar un poquito más en esto. Entonces, explicarles sobre los tipos de pruebas de VIH. Entonces, están las pruebas rápidas, están las ELISA, el Western Blot. Bueno, todos estos tipos de pruebas, ¿en qué consisten? Pues a grandes rasgos, explicárselos muy bien. Y explicar de forma muy, muy clara lo que es el concepto de ventana inmunológica, de forma clara y sencilla para el paciente. Entonces, ya dependiendo de eso, pues se hace una primera prueba y dependiendo de esta prueba se hace una segunda o una tercera y bueno, ya con eso se va a determinar el diagnóstico o no del VIH. También es importante explicar lo que es la terapia antirretroviral y lo que esto implica. Y es muy importante al paciente cuestionarle qué pasaría en la vida de él en caso de que el resultado sea positivo. ¿Cómo puede llegar esto a afectar sus redes de apoyo familiares, amigos, de parejas, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel laboral, en el estudio, con la pareja, que ahorita vamos a ver un poco más de esto, en el autocuidado, el estigma y la discriminación, si es susceptible a sufrir estigma o discriminación? En cuanto al acceso de salud, es muy importante también recalcarle esto a los pacientes. Y obviamente expliques que el VIH no es algo mortal, pues hoy en día no es una enfermedad crónica que tiene pues, elementos favorables en cuanto al pronóstico si se maneja de la forma adecuada. También a los pacientes hay que mencionarles sus derechos. Los pacientes que tienen diagnóstico de VIH tienen derechos. ¿Cuáles son? Pues son estos de acá. Entonces tienen el derecho a las pruebas diagnósticas y confirmatorias, tienen derecho a la carga viral para hijos, hijas y las madres, también tienen derecho al tratamiento de infecciones oportunistas, a la hospitalización, a la atención integral pues, por cualquiera de los servicios, a la terapia antirretroviral, también tienen derecho a la medición de la carga viral y al conteo de CD4, y CD3 y CD8, y a las pruebas de resistencia viral, o sea, no se les puede negar a los pacientes. También tienen derecho al seguimiento con análisis clínicos básicos de rutina, ahorita vamos a ver cuáles son. También tienen derecho a condones de látex masculinos, a pesar de que esto aún podría decirse que se ve de pronto un poco vulnerado, me comentaba Nata. También es importante que tengan suministro de leche maternizada para hijos e hijas de madres infectadas por el VIH durante los primeros 12 meses de vida. Esto es muy importante, porque incluso muchos médicos creen que en Colombia pues no disponemos de estos elementos, entonces que es preferible que el hijo se contagie de VIH a darle la leche materna, y no. En Colombia está garantizado el acceso a estas leches de fórmula. Y también las vacunas también tienen el acceso a estas. Entonces es muy importante recalcarle a los pacientes cuáles son sus derechos para que los haga valer y nosotros también hacerlos valer y que los haga valer a través de nosotros como profesionales de la salud. También importante sobre la voluntariedad de la prueba. A nadie le pueden obligar a hacerse una prueba de VIH, ni en el trabajo, como ya lo había mencionado, ni en ninguna parte. Es importante leerle el consentimiento informado a la persona y obtener su firma. Pedirle que lo exprese si no está de acuerdo, pues como disentimiento. Verificar bien si la persona comprendió el consentimiento, lo entendió adecuadamente. Preguntarle cualquier duda que pueda llegar a tener y se conserva siempre un formato, pues el original del consentimiento informado y se le entrega una copia pues, al paciente. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es un consentimiento informado. Es importante familiarizarse con él, donde se certifica pues, que la persona acepta o no acepta
la realización de esta prueba dentro de las limitaciones, pues los beneficios y los riesgos que esta puede tener. Y obviamente es muy importante que antes de firmar este consentimiento informado, aquí se menciona, he recibido la asesoría preprueba por parte de un profesional de la salud antes de tomar la decisión, cosa que muchas veces no se realiza, no se hace y no está en cuenta de los pacientes, y es muy importante al paciente hacerle y que el paciente tenga esta asesoría preprueba antes de que se realice la prueba como tal. Y es importante pues estar familiarizados con este documento. Y ya para cerrar esta asesoría pretest, se debe hacer un recuento de todo, pues hacer como un resumen, pedirle a la persona qué opiniones tiene, qué dudas, qué elementos pues quedan en el aire que puedan llegar a hacerle falta para que esté más informada. Se le entrega el material informativo y educativo que por lo general se encuentra pues, en estas áreas, pues en los consultorios, entregar condones y material de inyección pues, estéril o no contaminada si la persona aplica. Y pues obviamente garantizar las dudas y que todo le quede muy claro al paciente, o sea, tomarnos el tiempo, lo más importante es tomarnos el tiempo necesario para que al paciente las cosas le queden claras. Y pues registrar el proceso y el plan de trabajo proyectado. Bien, entonces como conclusión de lo que es la asesoría pretest para todos y que se lleven a la casa, la asesoría pretest se supone que la daría uno al lado del papel del consentimiento para que lo firmen, pero honestamente, chicos, eso no pasa en Colombia. Entonces, el mensaje es, empiecen la asesoría pretest desde el mismo momento que están en la consulta, desde el mismo momento que están atendiendo al paciente en urgencias o donde lo tengan, incluso en PIP, tienen que empezar a usar todos estos elementos que nos da Juanfe respecto a la asesoría pretest, porque ya con este tema de la asesoría posttest creo que sería mucho más fácil. De hecho, acá ya el paciente lo vamos a hacer pasar y le vamos a leer sus resultados. Recuerden que muchos de los laboratorios, bueno, no son casi todos, realmente con las IPS, esta prueba es tan confidencial que a veces ni siquiera la cargan dentro de los paraclínicos para consultar, por ejemplo, en línea, los pacientes, sino que hacen ir al paciente o que reciba directamente la llamada del profesional de salud para la lectura de sus exámenes. Entonces, acá es donde ya le vamos a decir al paciente, ve, tus resultados son los siguientes. Dado el caso, como sucede en más del 90% de las veces, si no se ha recibido la asesoría pretest, pues no podemos aplazar la entrega del resultado. Y acá es también muy duro porque nos toca coger muchos de los elementos de la asesoría pretest y muchos de los elementos de la asesoría posttest. Sigue, Juan. Tenemos entonces acá dos opciones a grandes rasgos, ¿cierto? Mira, tu primera prueba fue no reactiva o tu primera prueba fue reactiva, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Claramente, antes de dar la respuesta, yo les sugiero que traten de ser muy empáticos con el paciente, porque más que volver a dar cháchara, traten de soltar el computador, de dejar de escribir, miren al paciente. Realmente yo sé que los tiempos de consulta ahora no lo favorecen porque 15 minutos para una consulta, pues eso es una vulgaridad. Pero sí por lo menos traten de que si en esos 5 minutos van a usar el tiempo de lectura, cero escribir, háganle como si estuvieran hablando con una persona de confianza. Siguiente, Juan. Entonces, tenemos este primer panorama donde la persona llega y efectivamente leemos la primera prueba no reactiva, ¿cierto? Bien sea la que sea, la que le hayan pedido. Entonces, le podemos decir, bueno, señor, su prueba definitivamente es negativa y tenemos dos opciones. Uno es que no tengas VIH o dos, tengamos una infección muy reciente. Reciente en términos de VIH es todo lo que es menor a 180 días, ¿cierto? Entonces, acá es donde nos toca indagar un poco. ¿Has tenido relaciones sexuales sin preservativo en los últimos 3 meses, por ejemplo? ¿Has tenido varias parejas sexuales? ¿Has tenido algunas otras conductas que podamos considerar como mayor riesgo para adquirir el virus? Y acá bien, volvemos al tema de ventana inmunológica y ahí es donde le tenemos que sugerir al paciente si es necesario volver a realizar otra prueba a los siguientes 3 meses, ¿cierto? Entonces, tenemos esos dos panoramas y ya definitivamente no, pues descartémoslo y
simplemente protégete con el preservativo y chao, ¿cierto? Cerramos un poquito como la parte de la consulta, les damos todas las indicaciones pues, para manejarse ellos en casa, para evitar las ITS, etcétera, y si tienen alguna duda la resolvemos. O sea que ese aspecto, digamos que no es tan horrible. La siguiente. Bueno, y acá es donde tenemos la primera prueba reactiva. Acá en Colombia pasa algo. Usualmente no esperan a que el paciente llegue con la primera prueba reactiva a la consulta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez, hoy 3 de octubre, se tomó una prueba, pero la cita de lectura de la prueba la tiene el 15 de octubre. No esperan hasta el 15 de octubre para que esa prueba simplemente vaya el 15 a decirle, ve, tu prueba salió positiva. No, usualmente los laboratorios tienen una ruta en la cual cualquier prueba reactiva en su primer momento debe ser repetida inmediatamente. Entonces usted le dice en la IPS, por favor esté muy atento a la llamada, porque si lo llaman de 1 a 2 días es porque usted tiene que tomarse una segunda prueba. O sea que básicamente, digamos que nos ahorran un poquito de tiempo. Dado el caso que llegue con una prueba reactiva, pues volvemos y le decimos lo mismo al paciente, pero eso casi no sucede. Nos toca pedirte una segunda prueba, entonces suponiendo ya se demora otros 15 días y a finales de octubre le vamos a dar el resultado. No, usualmente ya llegan con las 2 pruebas reportadas. Siguiente. Entonces tenemos, por ejemplo, llegó el paciente con una primera prueba reactiva, pero una segunda prueba negativa. Entonces decimos, bueno, acá qué sucedió, ¿cierto? Suponiendo tenía una prueba de tercera generación, no sé, negativa y la de cuarta positiva, pues siempre vamos a pedir un desempate independientemente. Esta ruta también está incluida dentro de los laboratorios y los desempates también están incluidos como en un tiempo muy corto. Entonces siempre se va a hacer la tercera prueba. Dale, Juan. Si ya la segunda prueba es positiva, ¿cierto? ELISA de tercera generación, ELISA de cuarta generación, prueba rápida positiva o cualquier ELISA de cualquier generación positiva, pues acá es donde básicamente le tenemos que decir al paciente que la infección por VIH está confirmada y es donde vamos a tener que tener muchísimo tacto para poder comentarle el diagnóstico. Chicos, eso es fundamental. Yo creo que este es para mí es el tema más importante de esta charla y es cómo vamos a comunicar ese diagnóstico porque llegan con muchas cosas en la cabeza que a nosotros nos limitan cualquier actividad con ellos y nos toca involucrar hasta el perro y el gato para poder quitar muchas de las cosas que les decimos en la consulta para el diagnóstico. Entonces, ya si después en el programa tenía 2 pruebas positivas, una carga viral indetectable y un Western blot negativo y le tenemos que dar de baja el programa, pues eso sí nos lo dejan a nosotros, pero por el momento 2 pruebas positivas es un diagnóstico. Dale, siguiente. Bueno, y digamos que tenemos la primera prueba positiva, una segunda prueba negativa y una tercera prueba negativa, pues básicamente ahí sí podemos excluir la infección. Recuerden la cantidad de entidades que pueden dar falsos positivos, sobre todo pruebas de anticuerpo. Sí, fue digamos que un susto, tuvo una rápida positiva y 2 ELISAs, uno de tercera y uno de cuarta negativo, pues sí, pasó el susto la primera vez, pero digamos que le podemos dar como un parte de tranquilidad y volvemos y le indagamos y si es necesario repetir una prueba a los siguientes 3 meses. Siguiente. Y este sí no tiene, pues pierde 3 pruebas, bueno, una prueba positiva, una prueba negativa y una tercera prueba de desempate positiva. Ya, también un diagnóstico confirmado, ni modo. Otra vez informar al paciente que muy probablemente vive con VIH y enviar al programa. Dale siguiente. Listo. Entonces, dentro de estas partes a la hora de informar y de comunicarnos con los pacientes que tienen un diagnóstico de nuevo de VIH, tienen un diagnóstico pues ya previo o a la hora de comunicarnos en general, pues hay orientaciones terminológicas que pues fueron liberadas pues en el 2015 por la ONU-SIDA para disminuir el estigma relacionado con el lenguaje que se pueda llegar a veces a utilizar con los pacientes. Entonces, uno podría llegar a pensar que estos elementos pues de terminología no son importantes o que eso no influye, pues, o que son ganas de
como de molestar pues por parte de las organizaciones o de las personas pues que hacen estas cosas, pero en realidad no. Pues a la hora de buscar, uno encontré este metaanálisis donde muestra el impacto del estigma en la adherencia del tratamiento. El estigma en VIH es un tema bastante amplio y bastante pues, complejo, donde está el estigma económico, social, político, educativo, pero una parte de este estigma es la parte terminológica. Y en este metaanálisis pues, se hace un análisis de esta parte del estigma. Entonces, por ejemplo, aquí tomé algunos ejemplos de estos pacientes que tenían estigma terminológico. Entonces, por ejemplo, que en este paciente que a veces oía decir a sus amigos hablar negativamente sobre las personas que eran VIH positivas, que degradaban pues negativamente y hacían pues comentarios negativos. También, por ejemplo, a los drug users pues, o drogadictos, como a veces se les llama erróneamente, pues es un grupo que toda la sociedad detesta, toda la sociedad odia, y pues yo me odio a mí mismo, pues en este paciente que le indagaban que se inyectaba drogas, pues yo me odio a mí mismo, tengo un odio hacia mí pues por estos actos, pero es algo que yo no puedo controlar. Entonces es importante también ahora referirse a estos pacientes. Y por ejemplo aquí en este otro ejemplo, que se referían a esta paciente como la enferma, aquella que tiene la enfermedad, pues, y obviamente este es un error a la hora de comunicar o de hablar o de mencionar así estos elementos. Y este metaanálisis que encontró, un metaanálisis la verdad muy bonito, encontró que el estigma en el VIH compromete la adherencia a la terapia antirretroviral. Y también pues a otros procesos específicos psicosociales. Entonces vemos como algo tan sencillo como es la terminología, la forma en que nosotros nos referimos sobre los pacientes y los comportamientos que puedan llegar a tener, impacta en buena medida sobre su adherencia a la terapia antirretroviral, que es de las cosas fundamentales para que un paciente tenga un buen pronóstico. Y también pues que el estigma opera en múltiples niveles, intrapersonal, interpersonal, estructural, económico, político, bueno, en muchos niveles, y que también es muy importante tener en cuenta este estigma en los pacientes que pueden llegar a sufrirlo. Entonces, ¿qué hacen parte o cuáles son los términos que se incluyen en las orientaciones terminológicas? Bueno, el primero que vamos a mencionar aquí es infectado por VIH. No se les dice infectados por VIH, se le dice persona que vive con VIH. También el siguiente, pues población vulnerable, no sé, como ya lo mencionabas, no se dice población vulnerable, se dice población clave. La razón es que el de decir población vulnerable da a entender que el riesgo está contenido dentro del propio grupo, cuando en realidad, pues, ser parte de un grupo no expone a las personas a un mayor o menor riesgo, es el comportamiento determinado que compromete a las personas. Entonces es importante saber cómo referirse a estos grupos. También la palabra discapacitado, ¿no? No se utiliza, al igual que persona infectado por VIH, no tampoco, sino persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque el decir discapacitado connota que antes que la persona está su discapacidad, como si esto lo definiera, igual que en el paciente infectado por VIH, no, es como si el VIH lo definiera lo que es esa persona, cuando en realidad no, solamente es un elemento que está en la vida de estos pacientes que hacen que vivan o con VIH o con cualquier discapacidad y que no definen lo que es una persona. También está el término drogadicto o usuario de drogas intravenosas. Este término tampoco es correcto, se debe utilizar persona que se inyecta o persona que consume drogas. La razón es nuevamente lo mismo, pues decirle a alguien drogadicto no va a ayudar a fomentar la confianza y el respeto pues con el paciente, y pues utilizar usuario de drogas intravenosas pues digamos deja un sesgo a que el paciente piense que si utiliza drogas por vía subcutánea o intramuscular pues no tiene ningún riesgo de contagio de alguna infección pues, de transmisión sexual o infección pues relacionada con esto. Entonces por eso se menciona persona que se inyecta o consume drogas para abarcar todos estos grupos y pues para fomentar la confianza a la hora de la comunicación. También, pues obviamente, pero que a veces se nos olvida, y un elemento que ha sido reforzado por, digamos, elementos culturales, es que el VIH es igual a SIDA. No, el VIH no es igual a SIDA, son elementos diferentes, son
conceptos y situaciones muy diferentes, y que el VIH es igual a mortal. No, esto también es errado. El VIH no es mortal, y con un adecuado tratamiento el pronóstico es bastante bueno. Entonces es importante recalcar esto en los pacientes. Importante también el término enfermedad venérea o ETS, no se utiliza, no se dice así, se dice infección de transmisión sexual. La razón es que muchas de estas infecciones son asintomáticas, entonces las personas no las ven como enfermedades, cuando en realidad sí lo son, y digamos pueden llegar a tener una alta morbilidad en los pacientes, sea cual sea el tipo de infección de transmisión sexual que pueda llegar a tener. También muerte por SIDA, no, las personas no se mueren por SIDA, las personas se mueren por infecciones asociadas a SIDA, por complicaciones asociadas al SIDA. Entonces esta es la forma en que se debe mencionar y referir con el paciente y en las historias clínicas. También porque muchas personas pues con SIDA son asintomáticas y pues no lo ven como tal, como una enfermedad. Bueno, esto es de la anterior, yo creo, de infecciones de transmisión sexual. Entonces, en esta de las muertes o infecciones asociadas al SIDA, pues es la asociación que tiene, las personas no se mueren por el SIDA, sino con las complicaciones que puedan llegar a tener. También hay otros, pues la verdad es el documento de orientaciones terminológicas es bastante amplio, bastante largo, y por ejemplo otros términos, pues sexo sin protección, no, pues se utiliza el término sexo sin condón, o pues con uso de PrEP, de profilaxis preexposición, o sexo pues sin protección antirretroviral. Sexo seguro, no se utiliza el término seguro, porque por más seguro pues que digamos sean las relaciones sexuales, pues se utiliza el condón de forma adecuada, siempre está ese bajo riesgo de transmisión de alguna infección de transmisión sexual. Entonces es importante recalcarlo, que pues, no hay sexo 100% seguro, sino sexo más seguro que otro. También los términos pasivo y activo, es importante no utilizarlos, sino pues sexo receptivo o insertivo, porque pues el error está en que implica dominancia o sumisión, cuando en realidad no es así. Y muchas veces Nanta me comentaba que en las historias clínicas se refería a este de forma pues inadecuada, ¿no? El término que se debe utilizar es este. Pues también, bueno, está limpio, el término limpio, pues si es VIH negativo, no se utiliza. Promiscua, ¿no? Pues que tiene múltiples parejas, no se utiliza pues prostituta, se utiliza trabajador sexual o trabajadora sexual, queer, pues bueno, todos estos otros términos que puedan llegar a ser discriminativos, pues obviamente no se utilizan. Y entonces vamos a hablar ahora de lo que son las poblaciones clave, las que ya habíamos mencionado. Y nuevamente les defino lo que es una población clave, y que son aquellos grupos que sufren una mayor incidencia epidemiológica de VIH, malaria o tuberculosis, combinado con un menor acceso a los servicios, y son también poblaciones criminalizadas o marginadas. Entonces, para ser una población clave, pues hay que cumplir al menos uno de estos tres que están acá. Si cumple uno, ya podría decirse que es población clave para cualquiera de estas tres enfermedades. Entonces, en el ámbito epidemiológico, la población se enfrenta al riesgo, la vulnerabilidad y la carga crecientes de al menos de una de las tres enfermedades, debido a cualquier factor, sea biológico, socioeconómico o estructural. También aquellos pacientes en el que el acceso a los servicios es notablemente inferior al que tiene el resto de la población. Y también poblaciones que se encuentran frente a violaciones de los derechos humanos, la privación sistemática de sus derechos, la marginación, la criminalización y la discriminación social y económica. ¿Y por qué son importantes las poblaciones clave en estas tres enfermedades, pero específicamente en VIH? Porque en muchos países de ingresos bajos y medianos, las poblaciones clave se enfrentan a tasas de prevalencia de VIH que son el 15 al 25% más altas que las poblaciones generales circundantes. Entonces, pues es una incidencia y una prevalencia muchísimo mayor, que hay que estar alertas y que pues, puede llevar a tener muchas consecuencias en los pacientes. También en gran parte de Europa y Asia, incluso en América Latina, las personas que se inyectan drogas, que utilizan pues drogas inyectables, se enfrentan a la denegación de servicios sanitarios, el arresto, el acoso, la marginalización, y no tienen acceso pues a los medios de prevención y de tratamiento de VIH. Y pues por ejemplo las terapias de sustitución de drogas pues, o las terapias de detoxificación son ilegales, por ejemplo, en muchos países. Y pues aquí mencionan un dato que en Rusia menos de una de cada 100 personas seropositivas que se inyectan drogas recibe el tratamiento para el VIH, o sea, es
porcentaje muy alto de las personas que consumen drogas inyectables respecto a las que reciben la terapia antirretroviral. Entonces son una población pues que hay que ponerles también atención especial. También la criminalización relacionada con la condición de seropositivo va en aumento. O sea, en el mundo hay 63 países que tienen elementos penales contra los pacientes que son VIH positivos, y vemos aquí que América Latina tiene 11 países dentro de esta ley, lo cual pues, es absurdo y es inaudito y solamente pues, no le trae ningún beneficio, la verdad, a nadie. Y aún así, este es un documento, estos son referencias del 2017, y que en América Latina pues, todavía haya 11 países que tengan criminalización sobre la positividad de VIH, nos indica los grandes esfuerzos que tenemos que hacer con estos pacientes y con estas poblaciones, y nosotros como profesionales de la salud tenemos un gran impacto sobre esto. También las personas transgénero, especialmente las mujeres, más específicamente, sufren situaciones de violencia, negación de servicios de salud en tasas, pero pues, alarmantes. O sea, la tasa de negación de acceso a las mujeres y personas transgénero a los servicios de salud es en serio altísima. Y cuando llegan a tener este acceso a la salud, incluso pues que digamos pudieran acceder a cualquier tipo de acceso, sufren estigmatización y discriminación por parte de los trabajadores de salud. Entonces, pues, tienen problemas en múltiples lados, y la solución, al menos una gran parte de la solución se encuentra en nosotros como profesionales de la salud, en enfocar estas poblaciones, en acabar el estigma y en saber cómo enfocarlas y qué rutas, digamos, activar en determinados momentos. Entonces, ¿qué son las poblaciones clave en VIH? Entonces, las poblaciones clave en VIH son los gays, los bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que no necesariamente son gays o bisexuales. También cualquier persona, hombre, mujer o persona transgénero que se inyecta drogas, personas, hombre o mujer o transgénero que sean trabajadores sexuales, y todas las personas transgénero son población clave para VIH. Aquí hay un apartado muy importante, y es que las mujeres y las niñas en toda su diversidad, sean transgénero o no, experimentan una creciente vulnerabilidad al VIH y a la violencia que puede estar derivada de este, y a la violencia en general y a otras formas de opresión de género que aumenta el riesgo de contraer VIH. Por ejemplo, la pareja que es manipuladora o cualquier otro tipo de violencia, en las mujeres se ve, digamos, mayor esta vulnerabilidad. Y se agrava en caso en aquellas mujeres y niñas que son trabajadoras sexuales. Entonces, también es muy importante saber, como Nata ya no lo va a mencionar, el enfoque de VIH y mujer, que es muy bonito y es muy importante, y que se define, pues, las mujeres afectadas, clave aquellas que sean trabajadoras sexuales o que se inyectan drogas, se referiría con este término. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a enfocar a un paciente que sea población clave? Entonces, aquí en estas tres columnas no lo divide. En la vulnerabilidad, por así decirlo, pues no es el término más correcto, pero los problemas que pueda llegar a tener a nivel individual, a nivel social o colectivo, pues colectivo, y aquí a nivel programático. Entonces, a las trabajadoras sexuales, sean hombres o mujeres o personas transgénero, hay que preguntarles si tienen intereses personales en realizarse la prueba, y si van más allá del desempeño en el trabajo, si van por, digamos, algún elemento relacionado con su relación de pareja o algo así por el estilo. También si indagarles sobre el conocimiento que tienen sobre los programas de infecciones de transmisión sexual y servicios de salud sexual. También preguntarles cómo es su red de apoyo, cómo son sus relaciones, es importante. Y también es importante indagar sobre la pareja de esta persona, si tiene una pareja estable o permanente, y si el uso del condón en estas parejas es más difícil o negociable para ellas, o si tienen, digamos, alguna dificultad en cuanto a esto. En cuanto a los problemas que puede haber a nivel social, es si se desarrolla el trabajo en contextos o espacios clandestinos, si las personas, pues, si en ocasiones puede realizar el trabajo sexual a cambio de más dinero, se aceptan usar condón. Y es importante que a veces a los trabajadores sexuales se les solicite la prueba que se los exigen en el trabajo donde trabaja o por cualquier otro organismo institucional, cuando esto es irregular y está en contra de la ley, y que las personas que estén haciendo esto pues están vulnerando sus derechos, y entonces se le informa a los pacientes y se activan las rutas, pues ya sea de violencia o en estos espacios clandestinos. Pues ahorita yo le hacía la pregunta a Nata, bueno, si la persona le dice a uno que
sí, que es un lugar clandestino, pues, ¿qué se hace ahí? Yo creo que eso hay determinadas rutas en cuanto a eso. Y también pues hay rutas de violencia y rutas en lo que se activa en cuanto a la parte de la violación de los derechos. En cuanto a las mujeres trans, hay que preguntar que si ha sido o ha estado expuesta a algún tipo de violencia por parte de cualquier ente, pues, o de cualquier persona. También si se han realizado transformaciones físicas pues, para que sean acordes con su identidad de género, donde no hayan habido protocolos de bioseguridad, si sabe leer y escribir, si usa actualmente terapia hormonal, porque esto es muy importante a la hora futura pues, de determinar otros manejos o de ver interacciones pues, farmacológicas. Y también pues preguntarle si se encuentra enterada que en Colombia tiene derecho a cambiar su nombre por su nombre de pila identitario y que a veces lo niegan y pues le estarían vulnerando un derecho fundamental pues a estas pacientes. Dentro de los problemas que puede haber a nivel social, pues si ha sido víctima de discriminación, exclusión, transfobia y cualquier otra forma de violencia en cualquier otro ámbito y activar la ruta en caso de que sea positivo. También preguntarle las redes de soporte familiar con las que cuenta. Y pues si es víctima de violencia, preguntarle las medidas para denunciar al agresor y activar la ruta específica de violencia, que digamos es la que más se suele activar en estos casos, en los pacientes, en este tipo de pacientes, que esta suele ser la que más se activa con mayor frecuencia. Entonces esta ya digamos ya está muy bien determinada y siempre es importante indagarlo. Dentro de los hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre, pues preguntar si hay motivaciones personales que llevan al consultante a realizarse la prueba, si tiene nuevamente conocimiento sobre ITS o los programas de prevención, y si ha sido víctima de violencia o de discriminación por el desarrollo de su práctica sexual, y en caso de si es positivo, pues la discriminación o cualquier tipo de violencia, se activa la ruta específica. Bien, entonces, respecto a lo que es VIH y mujer, chicos, a pesar de que por allá les van a dar una charla con grupos específicos y algún tipo de población, solo voy a recapitular acá una cosa y es para que todos, por favor, no subestimen el riesgo de las mujeres. O sea, eso es fundamental, no por el hecho de que una mujer esté en la casa cocinando, planchando, barriendo y esperando a su esposo todas las noches, criando hijos, tiene menos riesgo que otro tipo de persona. Entonces, en este aspecto, pues hay muchas como implicaciones de lo que es una mujer con VIH positivo, e incluso, pues como las nuevas estadísticas hablan de que la mitad de los diagnósticos y la mitad de las infecciones que ya hay pertenecen a las mujeres. Las mujeres siempre somos más vulnerables al VIH, no solo desde la parte social y económica, incluso tenemos una desventaja biológica en ese sentido, tenemos menos recuperación de los CD4 con el tiempo. Tenemos incluso diagnósticos muchísimo más tardíos. Si yo comparo, digamos, una población clave, mujer transexual, esa paciente, por lo que sea, el médico ya le ha pedido al menos una prueba de VIH, pero a la mujer no. Entonces, estas pacientes debutan con infecciones oportunistas, CD4 siempre menores a 200, en su gran mayoría gente de 50, 55, 60 años, que tienen obviamente pronósticos e impacto muy, muy importante en este sentido, y además porque la mujer, pues independientemente es el núcleo de la familia, es la persona que trae los embarazos, ¿cierto? Que traen los niños, que es el centro en muchas partes de los hogares en el funcionamiento, y que tenemos además de eso una desventaja terrible y que no conocemos mucho cómo funciona el tratamiento, los pronósticos de las mujeres en tratamiento antirretroviral, porque tristemente tenemos menor participación en los estudios clínicos y eso es algo impresionante. Entonces, el mensaje acá es, muchachos, por favor no subestimen los riesgos de las mujeres y ante cualquier cosa, un rash igual que el resto, soliciten pruebas de VIH. Si solo la persona por cualquier cosa usted le argumenta bien, solicítelo. Es mejor hacerlo y que salga negativo, ¿cierto? Dale siguiente. Entonces, acá ya entrando un poco en materia rápidamente para no empezarnos a alargar mucho,
es que ya la persona llega a la primera consulta, entonces tenemos las pruebas, digamos que en este caso sean unas pruebas reactivas que confirman el diagnóstico, y vuelvo y retomo la pregunta de Juanfe, ¿qué significa para usted este resultado positivo y qué significa ahora que la prueba va a salir positiva? Entonces, por favor escuchen eso porque esas son las expectativas, ¿cierto? No, yo ya me quiero morir, ya se me acabó la vida, definitivamente de ahora en adelante no hay nada. Entonces es ahí donde tenemos que hacer como las confrontaciones pertinentes, ¿cierto? Y al final tratar de retomar si se lleva alguito de lo que usted le ha explicado. Muy probablemente con este tema emocional y con todas las preguntas y no la falta de tiempo, el paciente le va a coger solo el 5%, si mucho, de lo que usted le acaba de explicar. Entonces ahí como muy conciso, muy claro, brinde expectativas, brinde que hay tratamiento, brinde que hay opciones, que la esperanza de vida de la población que vive con VIH puede ser incluso la misma de la población que no vive con VIH, siempre y cuando esté en tratamiento antirretroviral óptimo y esté pues bajo control. Siempre sean muy claros y por favor eso de estar ahí escribiendo en la historia, los pacientes se quejan mucho de esa parte porque sienten que no se les da como la importancia suficiente a este momento. Y cuando uno recoge un poquito de las narrativas de las historias de estos pacientes, ellos siempre parten la vida, así como estamos partiendo la vida prepandemia y pandemia y muy probablemente pospandemia, ellos parten su vida y sus narrativas biográficas, sobre todo en antes de tener VIH, pues tener entre comillas, y después de ser diagnosticados con VIH. Entonces, dedíquele el tiempo, ya si después tiene que agarrar una historia breve, miren, a nosotros nos llegan unas historias súper chiquitas como se le informó la historia, dedicamos el tiempo para explicar, bla, 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 y son 3 párrafos la historia básicamente de remisión, pero los pacientes llegan por lo menos con mucha información porque esta es la piedra pues angular de lo que usted le va a informar al paciente. ¿Sigue? Y esto básicamente es importante. Yo espero que Juan no se demore mucho con la parte de riesgo y lo demás, porque creo que lo vamos a enfocar en otras oportunidades, pero este tipo de expectativas y cuando ya sabemos que el paciente tiene que empezar tarde o temprano su tratamiento antirretroviral, es cuando claramente ustedes ven en esas fases, en esa etapa de preparación para el tratamiento, como si fuera un duelo, ¿cierto? Tal cual como si fuera un duelo. Incluso muchos en la parte, primero empiezan con una negación, después lo consideran, ya lo consideran con mayor vehemencia, se preparan para tomar la decisión, la hacen y ya se sostiene con el tiempo. Entonces, lo principal que hay que detectar en la primera consulta, trastornos del estado de ánimo, full. Consumo de sustancias también, impresionante. ¿Y qué otras opciones de redes tenemos con los pacientes? Tanto pues familiares, sociales, si incluso llegó ahí por unas pruebas particulares y no está afiliado a Seguridad Social, porque si no está afiliado es un lío, no puede entrar a los programas. Y qué otros factores asociados que Juan se los va a comentar pueden tener estos pacientes. Bueno, entonces en cuanto a la detección de problemas, uno de los más importantes, pues aparte de los que ya mencionó Nata, es el del riesgo cardiovascular. Porque como ya lo hemos visto en las charlas anteriores, los pacientes pues, con VIH tienen un mayor riesgo, un riesgo cardiovascular, ya sea intrínseco, pues por ser, unos, pues, por la alimentación, por la genética, los antecedentes familiares y cualquier todo factor que pueda llegar a aumentar el riesgo cardiovascular, y también por la infección y la terapia antirretroviral que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, pues un ejemplo está aquí como la terapia antirretroviral, pues aumenta el colesterol total, y hay unas pues, que lo aumentan más que otra y lo que tiene pues, la dislipidemia en relación con el riesgo cardiovascular, pero no solamente esto, sino que el VIH, como lo vamos a ver en otra charla que es específicamente de riesgo cardiovascular, que es un tema muy amplio y la verdad muy complejo, también tiene pues, elementos a nivel cardíaco, en nivel de la resistencia de la insulina y a nivel de disfunción pancreática, también a nivel óseo, en la salud ósea también afecta, se ven afectados los pacientes. Entonces es importante pues, conocerlo, pero vamos a ahondar en esto más adelante. ¿Qué es importante como nosotros en esta primera consulta con estos pacientes? Pues hacer todo el enfoque también de riesgo cardiovascular, tabaquismo, dieta, actividad física, antecedentes, la presión arterial, circunferencia, perímetro abdominal, el índice de masa corporal, pero el paciente debe irse con revisión, como nos recomiendan las clínicas, la Asociación Americana pues, de Infectología, el CDC, nos recomiendan que los pacientes tengan un perfil lipídico,
una hemoglobina glicosilada y una glucosa en ayunas antes de iniciar la terapia antirretroviral y se les mide 3 meses después de esta iniciada. Entonces, este es uno de los elementos y uno de las cosas con las cuales el paciente se debe ir remitido de la consulta. Entonces, para finalizar esta parte, antes de con qué se va a ir el paciente realmente para su casa y qué órdenes, quería como comentarles un poco esto porque nos hemos encontrado con algunas dificultades de lo que se les dice a los pacientes en las consultas y lo que nos toca a nosotros confrontarlos en el programa. Entonces, lo primero es, ay, doctor, pues sí, me diagnosticaron, pero mi pareja también se hizo los exámenes y nada, salió que nada. Yo ahora qué hago, ¿cierto? Entonces, informar, como lo habló Juan ayer, antier, de la importancia del tratamiento, ¿cierto? Los estudios partner, cómo han impactado en el sentido de que cargas virales menores a 200 copias, tanto en gays como en población heterosexual, pues la transmisión es casi cero, por decirlo así. Entonces, informar mucho esa parte, dar no partes de tranquilidad, porque tenemos esa otra epidemia que nos está respirando en la nuca, que tristemente es la hepatitis C. La hepatitis B, pues sí ha sido un problema, ha sido un problema, la sífilis, pero hacer enfoque. Entonces, siempre decirles, ve, trata de estar en tratamiento, juicioso, súper bien, que muy seguramente así tu pareja puede seguir siendo cero discordante y que se haga chequeos. Entonces, ay, por favor, repítanle eso a los pacientes. ¿Cuánto y de acuerdo como al programa o a las condiciones en las que se ven los pacientes de riesgo deben repetirse test? Entonces, hay unos que son como un poquito obsesivos, entonces cada 3 meses está ahí la pareja tomándose exámenes, otros cada 6, otros cada año, pues como dependiendo al tipo de riesgo que se expongan. Entonces, siempre informar esa parte con la pareja. El deseo de gestación es otra pregunta, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, y es, bueno, pero es que nosotros somos una pareja joven, ¿en qué momento podemos tener bebés? Yo no quiero ahondar mucho esta parte, de pronto cuando María Laura hable de poblaciones específicas y grupos específicos en condiciones muy específicas, de pronto ahondaremos un poco la parte del deseo de gestación, pero chicos, informar esta parte muy bien porque ninguna persona que viva con VIH tiene prohibido tener bebés. O sea, eso, todos tenemos el derecho a la maternidad y a la paternidad responsable. Entonces, por favor, no le digan nunca a sus pacientes que no pueden tener bebés, porque eso sí es falso de toda falsedad. Y por último, y no menos importante, quería comentarles la parte de lo que es terapia PrEP, porque eso apenas nos está como dando la oleada a nosotros y todavía realmente no lo conocemos. Les pongo el código QR para que lo escaneen, porque ese es el que los va a direccionar directamente a la página de PrEP Colombia. Por favor, socialícenlo con sus pacientes, háblenlo. Hay muchas opciones para que las parejas o los grupos clave que obviamente tienen mayor riesgo de adquirir VIH, pues sean llevados a profilaxis preexposición para disminuir pues la adquisición del virus. Pues yo hasta donde tengo conocimiento en Manizales todavía no está el programa, pero por ejemplo pues en Medellín lo tenemos y ya tenemos muy buena población y cada vez se aumenta y se aumenta, pero el primer acercamiento que tienen las personas es ir a preguntarle al médico de la EPS. Y nos hemos encontrado barbaridades, cosas como es que yo escuché que había un medicamento que nos podía disminuir la transmisión del VIH, ¿cómo lo busco? Y la doctora, no sé en qué momento se le ocurrió responderle, perdón lo que voy a decir, pero le dijo, ¿tú te vas a dedicar a putear o qué? Entonces, estos son temas que nos competen también saberlos. Informamos sobre PrEP y creo que en esta parte de PrEP Colombia ustedes van a resolver un poco de preguntas. ¿Listo? Siguiente. Y ya esta parte, que es la diapositiva, yo creo que es más esperada por Juan David, porque siempre me decía, ¿cómo tenemos que enviar a esos pacientes? ¿Cómo tenemos que, ustedes qué esperan que nosotros les pongamos en las remisiones a estos pacientes? Pues miren, chicos, la verdad, nosotros cuando ingresamos los pacientes, usualmente les pedimos más o menos 27 exámenes de inicio, independientemente si llegan con todo o con nada, dentro del programa es una obligación solicitarlo, ¿cierto?
pero sí considero yo que, por ejemplo, desde la consulta de medicina general, hay que hacer el enfoque de todas las enfermedades de transmisión sexual, bueno, infecciones de transmisión sexual, como dijo Juanfe, perdóname ahí, eh, más que todo sífilis, hepatitis B y hepatitis C, yo les pongo ahí como lo que debemos solicitar, ustedes escogerán por sífilis qué algoritmo prefieren, comprar treponémica, comprar no treponémica, todos los de hepatitis, porque no solo es el antígeno de superficie, eso es otra cosa importante, no solo es pedir un antígeno de superficie para hepatitis B, sino también es pedir los del core total y si tienen anticuerpos, muchos de ellos ya tienen hepatitis, inmunidad natural por hepatitis B, entonces esos tres examencitos nos van a dar como una idea y es de la hepatitis C. Y se los vuelvo y se los repito, chicos, yo creo que si algún día pasa eso, se acuerdan de mí, pero una de las epidemias que vamos a tener que afrontar completamente es el de la hepatitis C. La pregunta está entonces, ¿le pido o no le pido la carga viral y los CD4 al paciente para que vaya a la consulta? Chicos, eso queda a deseo de ustedes. Como les digo, dentro del programa se incluye la carga viral y el conteo de CD4. Entonces, sí, puede dar una idea de cómo está el paciente al diagnóstico. Otra cosa serían los CD4 y carga viral al momento de iniciar el tratamiento. Entonces, se les dejo ahí si la EPS se los autoriza o no. Ya lo mínimo, pues, que nos daría de pronto una idea si tuviéramos que empezar terapia antirretroviral, sobre todo con mucha rapidez, que eso es lo que ahora están marcando las guías, y es que en Europa, primera visita y el paciente sale con su tratamiento ya en mano, ¿cierto? Pero digamos que en este tema también administrativo en Colombia es muy difícil, ellos piden siempre carga viral, CD4, entonces siempre se demora más que todo un mes, pero siempre función renal y función hepática va a ser como lo básico. Ya el resto para clínicos, no se preocupen, 27 exámenes de ingreso y la mayoría van por todo el programa. Listo, dale siguiente. Y por último, esto es muy irónico, pero bueno, miremos qué terminología es la que estamos usando, ¿cierto? Es que tú eres positivo, cero positivo, este tipo de temas dan mucha connotación, dan mucho estigma y eso es lo que menos queremos. Entonces, que el paciente llegue súper relajado en términos generales porque llega informado y esa es la labor básicamente de ustedes y ya después nosotros completamos con el grupo y vamos resolviendo duda a duda, pero eso es fundamentalmente lo que queríamos exponerle. Si tienen alguna duda, y además muchas gracias a Juanve porque le puso mucho empeño al tema como más académico, que era lo que más me llamaba la atención, y que les hubiera quedado claro. Si tienen dudas, preguntas, las resolvemos en 5 minutos. Chicos, vean, acá me hacen una pregunta. Dice, cuando se da el diagnóstico a un paciente, ¿cómo se debe hacer el cerco epidemiológico? Entonces preguntan si uno realmente le tiene que decir a la persona que le informe a las otras personas con las que ha tenido relaciones sexuales de riesgo, si existe de pronto alguna legislación o si las personas que no siguen las conductas médicas, pues, y siguen infectando otras personas, si hay alguna conducta respecto a esto. Entonces, vale la pena aclarar que a ninguna persona, o sea, ninguna persona está obligada a dar su diagnóstico en o sea, ningún aspecto de su vida, tanto laboral, personal, social, académico. A nadie se le puede obligar. Yo sé que es supremamente complicado y eso pasa mucho, que uno vea esas cargas virales en 5.000, en 10.000, en 100.000 y no le han informado a la pareja, ¿cierto? Pero nosotros no somos jueces, ni somos policías, ni la fiscalía para hacerlo. Entonces, uno siempre en la asesoría informa realmente cuál es la ventaja de hacerlo, pero nunca se les ocurra coger el teléfono, regar el chisme, decirle a la pareja que se le va a citar para darle la noticia. O sea, ese es el error más catastrófico que pueden hacer. Entonces, siempre informen, pero informen al paciente, no como a su grupo.